Ok, muy bien muchachos, si hemos llegado hasta aquí, ya tenemos que estar viendo lo que es anomalía. En la repetición puede funcionar, pero en base a criterio empírico que tengo, por ejemplo, de diseñador, puedo decirle que la anomalía es de las reglas más utilizadas dentro de lo que es el mundo del diseño en cuanto a 4 funciones principales, ¿verdad? La anomalía puede permitirnos 4 funciones principales, es decir, la irregularidad, el quebrantamiento. Yo sé que hay mucha gente como obsesiva compulsiva con la simetría, ¿verdad? Hay gente que le gusta las cosas muy ordenadas, pero chicos, sepan que eso es el común de todos los diseñadores. Lo más común y lo más corriente entre nuestro mundo es que todos seamos simétricos y ordenados. Realmente lo interesante está cuando los diseñadores saben utilizar las anomalías, las irregularidades, las asimetrías, el desbalance, el desequilibrio de una manera sensata y responsable, ¿verdad? No hay que abusar de ello, pero tampoco hay que centrarse en lo aburrido, lo monótono de la estabilidad y la simetría. Entonces, por eso Woo-Chul Wong nos dedica un pequeño capítulo acerca de la anomalía, que tiene en resumen 4 puntos principales, son los siguientes. La primera función que tiene: atraer la atención. ¿Qué significa esto? Pues atraer la atención como cualquiera de nosotros lo hace, por ejemplo, allá en el mundo real, ¿no? Cuando quieres que, por ejemplo, llamar la atención de alguna persona, pues haces algo distinto para que llame y controle su punto focal de atención. Entonces, así es en el diseño también. Tenemos que tener, a lo mejor, como dice el ejercicio, ¿verdad?, una serie de formas circulares, ¿verdad? A lo mejor en columna de 3, y de repente, de la nada, esta columna tan ordenada sufre un sesgamiento, ¿verdad? Sufre una especie de sustracción, y sus formas quedaron ahora más o menos como de esta manera, ¿no? Con esto a lo mejor podemos decir que pasó una línea a través de algunos círculos y empezó a dañar el patrón en general. Entonces, esa anomalía central nos ayuda a crear un punto focal de atención, ¿verdad? Cualquier persona que esté viendo esto, debido a la ley de contraste, que es otra ley de la Gestalt que ya vimos, ¿verdad? Eso es también jugar con la figura y el fondo. Digamos que el fondo general es el patrón regular de círculos normales, y la figura, pues, es ese sombra, ese sesgamiento, esa figura que queda como truncada y que nosotros denominamos también por la ley de continuidad como un caminito, ¿vale? La ley de la continuidad de la Gestalt, no se les vayan a olvidar esas reglas que después vamos a utilizar en un ejercicio final. Entonces, la primera función es crear un punto de atención, atraer la atención. Siguiente punto o función de la anomalía es aliviar la monotonía. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de un patrón regular podemos ir modificando poco a poquito la sensación de esa monotonía simétrica, estable. Por ejemplo, si teníamos un patrón de líneas que se veía muy estático, muy noble, muy simétrico, muy parejito, pero ¿qué tal si en el camino el diseñador empieza a decidir que estos empiecen a rotar su dirección, y de repente en la siguiente línea de repetición se cambie también su altura, lo que es un cambio en el plano, ¿verdad?, del módulo de cada uno de estos pequeños elementos? Incluso sensación de gravedad y todo esto las vamos cambiando. Entonces, así poco a poco el patrón regular que veníamos trayendo desde aquí, que era muy regular, muy estable, muy sintético, empieza a tener como, digamos, una especie de deformación. Entonces, este patrón en general, digamos, este supermódulo, empieza a cambiar dentro de cada uno de sus módulos a través del cambio de dirección de cada módulo y de la rotación del mismo en el plano, ¿verdad?, de cada módulo que está individualmente creando esta composición. Y después empezamos a crear una sensación externa de pérdida de gravedad, como que todo está empezando a flotar, ¿no? Otra ley de los elementos de relación que vimos anteriormente en este libro abstracto. Siguiente función es transformar la regularidad. Transformar la regularidad es un poco más sutil que el anterior punto de haber hecho una liviane o un alivio de la monotonía. Es decir, en el anterior punto estábamos, como digamos, tirando a crear un patrón nuevo, a crear una sensación nueva, distinta, que nos alivie el patrón monótono que teníamos al principio. Y el transformar la regularidad, la tercera función de la anomalía, se refiere a que podemos, dentro de un mismo módulo, o más bien dentro de un mismo supermódulo, por ejemplo, si yo tuviera un montón de esferitas así otra vez y cambio una que otra de estas de manera alternada hacia una especie de encuentro con otras figuras que parecen, no sé, unos chilitos. Entonces, con esto, el patrón regular, que tiene casi la totalidad de mi diseño, es decir, en la mayoría todos son círculos, ¿verdad? Pero hay unas pocas figuras que cambian a chiles y que ya me empiezan a dar la sensación de que este patrón se empieza a transformar, que no es solamente una pantalla plana de puros círculos, ¿verdad? Entonces me da la sensación de que ya el diseñador empezó a pensar un poquito más y transformó la regularidad ahora de manera más sutil que en el ejemplo anterior, ¿verdad? Siguiente punto o siguiente función de la anomalía es quebrar completamente la regularidad. Es decir, si este patroncito de chiles y de círculos de repente empezará como a tener una composición un poco más caótica y aleatoria, donde la concentración de los elementos ya no tuviera un orden específico,
y de repente vemos figuras que cambian de posición, de gravedad, y de repente faltase uno que otro elemento, por ejemplo, ahí arriba. Entonces esto ya es completamente hacer un caos, y es tratar de hacer una especie de sensación de cambio de la regularidad del patrón preciso que teníamos en el otro elemento, a partir del patrón que teníamos anteriormente. Si simulemos que esto tenía una regularidad anterior que era más o menos así, y de repente esto se vuelve de esta manera, pues digamos que aquí la anomalía está funcionando como un catalizador de cambio, ¿verdad? Un catalizador completamente de impulso compositivo energético contrario a la regularidad que veníamos tomando como un camino muy estable y seguido, y después de repente todo se volvió como algo completamente nuevo, ¿no? Incluso si pudiéramos ver la anomalía en sus diferentes funciones, veremos diseños interesantes como los que vemos aquí en pantalla, que son diferentes ejemplos, diferentes muestras de cómo el crear anomalías, crear irregularidades, nos enseña que no solamente existe la clásica simetría siempre, ¿verdad? Son las 4 funciones de la anomalía, chicos. Nos vemos. Hasta luego.